Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Yo soy el portavoz nacional de la asociación. Quiero daros a todos la bienvenida y sobre todo las gracias por participar en esta iniciativa. Esta iniciativa que para nosotros desde la asociación, pues la verdad es que tiene importancia. Es importante porque supone de alguna manera iniciar una andadura que esperamos que sea prolongada y fructífera. Es la primera vez, si no recuerdo yo mal, y me acordaría si lo hubiéramos hecho antes, que desde la asociación organizamos una actividad de este tipo a través pues de Internet, de plataformas como la que estamos utilizando, y de alguna manera pues viene a representar digamos, el intento de acomodarnos a esta nueva situación que nos ha venido impuesta por las dramáticas circunstancias que todos conocemos. Pero aunque nos haya venido impuesta, al final, y de eso es de lo que queremos reflexionar con todos vosotros, al final la realidad lo que nos ha demostrado es que había una serie de elementos que ya estaban aquí y que quizás nosotros no éramos conscientes de que estaban aquí. Y esto es lo que motiva este intento de introducir algunos bueno, pues datos o reflexiones que nos lleven a todos a enfocar correctamente hacia dónde estamos, hacia dónde vamos y cómo encaja la justicia dentro de todo este panorama. La tecnología, yo me he referido ahora pues eso, a esos medios tecnológicos, herramientas que estaban aquí y que ahora demuestran todo el potencial y todo el valor que tienen. ¿Y cómo afecta esto a la justicia? Pues eso es una cuestión interesante. Estamos viendo ahora estos días toda la incidencia que el uso de medios tecnológicos puede tener. Desde luego es un factor de avance, pero también hay ciertos riesgos asociados al uso de las tecnologías que tienen que ver además con las garantías del proceso, es decir, la justicia como mecanismo por el cual se realizan los derechos de las personas, encuentra en el sistema judicial su última línea de defensa, y las tecnologías, como digo, son un factor de avance que permite modernizar ese mecanismo de defensa, pero que también presenta peligros porque hay determinadas líneas rojas que tienen que ver con los derechos fundamentales de las personas que participan en un proceso. Hay que ver de qué manera encajamos el uso de las nuevas tecnologías en la justicia con el respeto de esos derechos. Cómo determinados colectivos que están en situaciones de dificultad pueden el ver limitado su acceso a la justicia precisamente en función de barreras que la tecnología puede imponer, o que pueden ver dificultadas las posibilidades que tienen de hacer valer sus derechos precisamente por una menor facilidad para acceder a estos recursos tecnológicos. También son cuestiones interesantes que están ahora mismo en el centro del debate, ahora y para el futuro. Todo esto lo iremos viendo en las sucesivas sesiones de este ciclo formativo. Hoy nos centraremos en algo más general, pero que en el fondo es lo más importante, ¿no? Es decir, la justicia como valor en tiempos de pandemia, porque en esta situación de pandemia, de confinamiento, de estado de alarma, hemos descubierto, insisto que estaban ahí, pero se ha puesto de manifiesto una serie de circunstancias, de elementos, de factores, de actividades que de repente han cobrado una perspectiva diferente. Lo hemos visto quizá de una manera gráfica con las personas que trabajan en la distribución de alimentos, ¿no? El mercado de la alimentación, los transportistas que transportan los alimentos, las personas que trabajan en supermercados. De repente hemos visto el trabajo de estas personas de otra manera. Y con la justicia pasa algo parecido. No quiero decir que estuviera infravalorado el trabajo de todos los profesionales que intervenimos en el mundo de la justicia. Lo que quiero decir es que ahora, en la situación en la que estamos, pues con limitaciones de derechos, es cuando quizás estamos viendo hasta qué punto es importante el derecho en general y la justicia en particular
como la herramienta social que tenemos en los sistemas democráticos para encontrar ese punto de equilibrio entre los derechos de cada uno de nosotros y las necesidades de la colectividad. Y ahí la justicia cobra todo su protagonismo, siempre lo ha tenido y siempre lo tendrá, pero ahora mismo el foco está justamente ahí, en esos equilibrios entre derechos que muchas veces tienen que resolverse caso por caso a través de la actividad de los profesionales de la justicia que tratan de garantizar los derechos de las personas, cada uno jugando su papel. En definitiva, queremos reflexionar y queremos reflexionar todos juntos. Queremos hacerlo desde Francisco de Vitoria porque Francisco de Vitoria tiene entre sus fines no solo la defensa de los intereses profesionales de jueces y magistrados, sino defender también un modelo de juez constitucional y un modelo de juez integrado en la sociedad que forma parte de ella y que interactúa con ella. Espero que sea de interés para todos vosotros lo que van a decir los ponentes que nos acompañan y que a lo largo de esta serie de sesiones, en particular la de hoy y las que vienen, pues podamos ir incorporando elementos de razonamiento, elementos de juicio que nos lleven a enfocar adecuadamente cuál es la justicia que queremos y hacia dónde debemos de caminar para lograr que deje de ser una aspiración y se convierta en una realidad. No digo más y paso la palabra a Rosa Freire, que es el motor de esta iniciativa en buena medida y es magistrada y miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Muy bien, gracias Jorge. Buenas tardes, saludos calurosos a todos. Estamos encantados de que nos hayáis elegido para estar con nosotros en este primer webinar del ciclo de la justicia en la nueva era y que hemos titulado, como bien decía Jorge, la justicia como valor en tiempos de pandemia. Saludos especiales a Cuba y a Brasil si habéis podido conectaros. Y saludos, claro, como no, a mis compañeros de mesa, a David, a Vicente, a Raimundo. Gracias por haber aceptado la invitación de la Asociación Francisco de Vitoria y que estéis aquí con nosotros. Justicia. Justicia es dar a cada uno lo suyo. Lo dijo Ulpiano en el siglo III, así de forma clara y exacta y completa. Y por eso esta definición perdura y nos sigue representando. Dar a cada uno lo suyo. Aquí se contienen los dos aspectos de la justicia, las dos vertientes de la justicia. La vertiente más personal, más individual, la que conecta con la verdad, con la necesidad humana del reconocimiento por el otro. Esta virtud cardinal, tal como la definió Platón, junto a las otras virtudes, la templanza, la fortaleza, la prudencia. Y también su dimensión pública, la justicia de los hombres, la justicia que se asienta sobre el bien común, la justicia como valor esencial en un Estado democrático. Esta dimensión pública ha necesitado desde siempre escenarios para especificar precisamente y escenificar ese reconocimiento del otro, basado en la verdad y que reconozca su dignidad. Y esta primera representación de la justicia está, según yo creo, no sé, la más antigua es la del Salón de los Dos Reinos del Antiguo Egipto, presidido por Osiris, que estaba asistido en su función por Top, el fedatario público, el que levantaba las actas y que usaban la balanza para pesar el corazón de las almas, y esta balanza se equilibraba con la pluma de avestruz compasiva de Maat, la diosa de la verdad y de la justicia. Esta balanza es la nuestra, de ahí viene nuestra balanza, la que es el símbolo de la justicia. Y de ahí, de tantos siglos atrás, pasamos al escenario actual, que la justicia se configura ya desde Montesquieu como poder, como contrapeso de los demás poderes. La justicia es la garantía de los derechos de los ciudadanos libres. La justicia es servicio público. Y claro, en este escenario afloran las carencias de todo tipo, de medios, los ataques de los que tienen poder político, financiero, su afán de controlar la justicia.
Y en esto estábamos cuando nos golpeó la pandemia y el mundo se paró y se paró también la justicia. Y de estos momentos podemos poner sobre la mesa dos conclusiones que son mías, pero ahí las dejo. Primero, el liderazgo del Consejo General del Poder Judicial ha brillado por su ausencia en esta crisis. Su falta de liderazgo fue ad extra y ad intra, ad extra hacia afuera frente a los otros dos poderes y hacia adentro frente a los suyos, a los que se supone que representa, es decir, a los jueces. Esta ausencia de liderazgo yo la llamo insignificancia. La segunda conclusión es la de que el gobierno prefiere abrir los bares a los juzgados. Y quizás ello tiene que ver con que uno de los suyos, uno de los que se sientan en ese foro, se ha permitido de forma interesada y responsable intentar menoscabar la justicia con la simpatía pública y manifestada de sus pares. Bueno, pues así esto nos sitúa quizás esta pandemia, y es por lo que estamos aquí, ante otro escenario, la nueva era que titulamos nosotros a este ciclo, otro paradigma para realizar la justicia. Quizás estamos en ello, en esta transición, y por eso hemos querido reflexionar sobre esto como el caminante sobre el mar de nubes que hemos elegido como símbolo, como perfil de esta jornada, de este webinar, con profundidad, para mirar con profundidad y respeto hacia el futuro. Y para que nos ayuden en esta tarea de reflexión, tenemos con nosotros a David Cerdá, que es profesor, economista, filósofo, responsable de personas e innovación en estratégico. Es ensayista y escribe artículos desde una perspectiva humanista. Os sugiero que cuando acabemos aquí lo busquéis y veréis cómo me lo agradecéis. Vicente Tovar es abogado, es juez en excedencia, es un abogado con corazón de juez, ha sido durante un tiempo docente en la Escuela Judicial, se ha ocupado de la formación de los futuros jueces, es un estupendo comunicador y divulgador del mundo de la justicia y lo hace siempre con gentileza y con claridad. Raimundo Prado es juez, está destinado en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, es profesor universitario, es un gran líder, es incluso un amado líder, y esto lo sé por la huella que nos ha dejado después de haber sido portavoz de esta asociación judicial durante 4 años. Y esa huella que ha dejado tiene su alma y su inteligencia. Agradezco a los 4 nuevamente que hayáis aceptado la invitación de Francisco de Vitoria. Tenéis 10-12 minutos para hacer una exposición. Agradezco a los asistentes que se reserven sus intervenciones, apreciaciones, comentarios y preguntas para cuando acabe la exposición de nuestros ponentes, y a partir de ahí pues seguiremos hablando, interactuando. David, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, lo primero, agradeceros que me hayáis invitado a esto. Últimamente me están pasando cosas raras y estas de las más raras y de las más bonitas. Así que muchas gracias. Yo solamente quiero dejar 4 cositas sobre la mesa. 4 cosas, tendría 40. A mí, desde luego, me preocupa muchísimo lo que está ocurriendo y creo que la pandemia no es sencillamente un tema más, sino algo que va a cambiar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, las 4 cosas que quiero tratar, la primera de ellas es, primero, la necesidad de reconciliar libertad e igualdad, ¿no? La justicia en la ciudad siempre ha basculado entre esos 2 polos, ¿no? El de lo que es de la igualdad y la libertad, ¿no? Y al fondo, aunque eso nunca parece que es una bandera que casi nadie ha abordado, estaría la tercera idea de los revolucionarios, que es la fraternidad, ¿no? También merecería la pena que alguien la levantara de vez en cuando, ¿no? Viendo el lamentable espectáculo que tenemos en el Congreso, ¿no? Me preocupa mucho que a raíz de las recientes manifestaciones en muchas plazas, no solo en una calle, que se ha insistido mucho, sino muchas, la libertad se haya considerado un grito reaccionario. Me parece
me parece muy significativo, ¿no? En su teoría de la justicia, que no es la única, pero sí es una de las más prestigiosas, la de Rawls, habló de dos principios, ¿no? Y toda su teoría trata de conciliar ambas ideas, la libertad y la igualdad. Yo creo que no se puede hablar de justicia sin darle cabida a las dos, ¿no? Él hablaba de dos principios. El primero, que cada persona debe tener derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas, iguales, compatibles con un esquema similar de libertades para otros, es decir, que todos tenemos que tener esa libertad que no pisa a los demás, ¿no? Luego, combatió contra las desigualdades, ¿no? Y me da la impresión de que nos hace mucho daño que se hayan politizado esas dos ideas y que nadie diga que no habrá nunca justicia si no hay libertad y si no hay igualdad, ¿vale? La segunda idea que quiero lanzar es los peligros de remeter contra las instituciones, y ya que estamos entre jueces, pues paradigmáticamente en el caso de la justicia, ¿no? Vivimos en una época de descrédito de las instituciones, yo creo que todos somos conscientes de eso, ¿no? Pero no estoy seguro de que exista la suficiente conciencia ciudadana de lo que esto supone, ¿no? Veo mucha gente tirando piedras y siempre que veo gente arremetiendo contra los jueces, las últimas sentencias, la muy famosa de la manada, etcétera, ¿no? Donde de pronto empieza a haber un clamor, muchas antorchas en la calle. Siempre tengo la misma imagen, ¿no? Gente con piedras, con mazos, derribando casas, ¿no? Y esa misma gente, cuando termina, se va a casa a cenar y a dormir. Y no se da cuenta que esas casas que ha destruido eran las suyas, ¿no? Hay mucha gente rompiendo cosas que cree que pertenecen a una especie de casta, ¿no? De los jueces, ¿no? Seres como superiores, no. Estamos destruyendo nuestra casa común, que es la democracia, ¿no? Y sin instituciones no tenemos nada, ¿eh? Yo creo que nos está haciendo mucho daño la emocionalización de la política, ¿no? De hecho, hemos tenido recientemente un problema muy grave porque ha habido un montón de gente que ha confundido la democracia con votar, ¿no? Y no ha entendido que la democracia son primeramente las instituciones, ¿no? Y todo esto se está extendiendo. Yo no creo que la pandemia puede ser algo que lo exacerbe y que lo empeore, pero también es una gran oportunidad. También tengo una imagen de esperanza, pues precisamente en lo que ha mencionado Jorge, de que hemos visto un espectáculo de profesionalidad muy llamativo, ¿no? En las fuerzas de seguridad, en los sanitarios, etcétera, la gente que limpiaba las calles. Hay mucha gente que mientras nosotros estábamos confinados se está jugando la vida, y yo creo que eso es un motivo también de esperanza, ¿no? Yo creo que no debemos de sucumbir a eso. Cuando arremetemos contra la democracia, yo invito a todo el que lo haga a que se enfrente a un mapa del mundo y vea que ahora mismo hay básicamente, digamos, 5 paradigmas, ¿no? El de China, el que representa a Rusia, el que representa al mundo árabe, Norteamérica o el mundo anglosajón y Europa, ¿no? Y a mí me gustaría que cuando nos metiésemos con Europa, que por supuesto merece una crítica y profunda, tengamos cuidado con qué derribamos, porque si no tendremos que elegir entre alguna de las otras opciones disponibles, ¿no? Y a mí particularmente no me gusta ninguna. La tercera cosa que quiero decir es que creo que hay que recuperar, y casi en España, casi diría inaugurar, porque no sé si ocurrió alguna vez, esto es algo bastante anglosajón, algo que llamo las emociones civiles, ¿no? La justicia, el honor, este tipo de cosas existen, ¿no? Los anglosajones tienen una cosa que se llama la liberal education, ¿no? Que se distingue, por ejemplo, a las de Ian McIntyre, que tuve el placer de traducir, pues la distingue muy bien del job training, ¿no? Nosotros hemos convertido nuestra educación superior en 100% job training, y tampoco es demasiado buena como eso, ¿vale? Pero hemos olvidado que un pueblo requiere también de esas emociones políticas. Hay un pasaje de Martha Nussbaum, que fue príncipe de Asturias, y os lo leo porque creo que dice algo muy importante. Dice: la cuidadosa neutralidad que un Estado liberal, como nuestro, por ejemplo, observa y debe observar en materia de religión y doctrinas comprensivas, no es extensiva a los fundamentos de su propia concepción de justicia, ¿eh? Los fundamentos tales como la igualdad, la valía de todos los ciudadanos y ciudadanas, la importancia de determinados derechos fundamentales y la nocividad de diversas formas de discriminación y jerarquía. La justicia no es un concepto, es también una emoción, ¿vale? Y luego al final diré en la segunda ronda algo más al respecto, ¿no? Si las sociedades democráticas no se preocupan, y esto de manera descarada, sin tapujos, por transmitir los valores que las fundamentan, pues sencillamente van a desaparecer. Y a este nivel como a otros, no hay ninguna lección que se aprenda como siempre. Yo creo que las conquistas políticas no quedan grabadas en piedra, ¿no? Y ya está, y son inmutables, ¿no? Quien piense eso se equivoca, ¿no? El ser humano
siempre avanza en la ciencia, siempre avanza en la tecnología, pero avanza y retrocede en la sociedad. Lo hemos visto demasiadas veces como para ignorarlo, ¿no? No solo es que queden muchas cosas por hacer, sino que la propia libertad política es una flor frágil, ¿no? El progreso social es reversible, nos gusta o no, ¿no? Aquí el peligro son los neopanglosianos. Yo llamo neopanglosianos haciendo un juego con el doctor Pangloss del Cándido de Voltaire, con la gente que piensa que siempre avanzamos, ¿no? Y que a la misma velocidad a la que se mueve, insisto, la ciencia y la tecnología, avanza la sociedad. No es así, ¿no? Entonces necesitamos volver a emocionar con la justicia. Yo creo que hay que matar el cinismo. El cinismo es el gran enemigo uno de los grandes enemigos del siglo XXI. Y tenemos que volver a hacer entender a la gente que esto es una casa común. Y en cuarto lugar, y con eso termino, quiero volver a traer a la palestra algo que se llama el miedo a la libertad. Hay un libro estupendo sobre eso de Erich Fromm, donde él investigó lo que ocurrió con el nazismo, ¿no? Y creo que estamos volviendo a eso, ¿no? El miedo a la libertad es que los seres humanos siempre estamos, digamos, entre dos polos extremos, ¿no? La libertad o renunciar a la libertad cuando tenemos miedo, ¿no? El ser humano cuando cree que hay miedo, pues tiene tendencia a renunciar a su libertad. Y yo creo que hay demasiados casos, ¿no? De gente que pidamos, gente que nos pide que renunciemos de una manera demasiado generosa y demasiado interesada en nuestra libertad como para tener que explicar, ¿no? No pinta bien si ese es el camino, ¿no? Y la pandemia nos va a dar, desgraciadamente, y ojalá me equivoque, muchas oportunidades para que ese mecanismo de retrotraer y renunciar a nuestra libertad pues nos convierta en más esclavos. Y bueno, y como principio yo creo que es suficiente. Muchas gracias, David. Gracias. Vicente. Gracias, Rosa. Bueno, gracias por darme la palabra y por permitirme que participe en este webinar, que me parece de lo más interesante que he visto en toda la pandemia. O sea, sabéis que una de las cosas de moda del confinamiento han sido los webinars. O sea, no hay nadie ya que se precie que no haya hecho varios webinars durante estos meses de confinamiento. Y este me parece realmente interesante. Gracias a la asociación, por supuesto, y gracias a todos los participantes de la mesa. Bueno, la justicia como valor en tiempos de pandemia. Reconozco que con este tema he tenido un poco de dificultad en ver cómo enfocaba este planteamiento. Y más dentro... Uy, parece que tenemos problemas. Vicente. ¿Qué pasa? ¿No se oye? Sí, ¿me ahora. oye? Antes no se oía, ¿eh? Ahora. ¿No se ha oído No. nada? Nada. Sí, ahora sí. ¿Y no se ha oído nada de lo que he dicho? Se ha oído algo, sí, se ha oído. Sí. Vale, cuando empezaste ya la presentación, a ver el enfoque, ¿no? El enfoque Vale. que te cuestionabas que tenías que dar a esto. Exacto. Pues tenía dificultad en cómo enfocar esta rúbrica, ¿no? Este título. Dentro, además, del concepto más general, que es la justicia de la nueva era. Y decía que como spoiler, quiero adelantar que la justicia de la nueva era no puede volver a ser la justicia de esta era. O sea, la justicia que esperamos tener no puede volver ni a parecerse siquiera a la que tenemos ahora, y ahora explicaré un poco. Al final, como digo, ¿se oye bien ahora? Sí, perfecto. Sí. Al final, como digo, a la hora de plantearme cómo exponerlo, pues me planteé, sí, hablar de la justicia como un valor superior, del ordenamiento jurídico, de valores, ulpiano, o sea, lo ha hecho muy bien, que ratifico muy bien lo que ha dicho Rosa, y además suscribo totalmente sus palabras, y las de David también, o sea, que me parece que suscribo todo. No sabía si enfocarlo por ahí. No sabía si enfocarlo como el caos de la justicia, la necesaria reforma de la justicia, que yo creo que no es el sitio ni el momento. O sea, es evidente que es necesaria una reforma de la justicia. No creo que sea este el momento. Bueno, no creo que el momento este webinar para hablar ni siquiera de hacerlo. O sea, no estamos en un momento donde hay que reformar la justicia, en una situación de estado de alarma, sin parlamento, sin debate. Estamos en una situación donde hay que resolver de manera transitoria la situación, el caos que se ha producido en estos meses, para volver a la mala situación, a la pésima situación que teníamos de la justicia el 13 de marzo. Y a partir de ahí, en septiembre o en octubre, habrá que hacer un debate de verdad profundo, y esta pandemia nos debe servir para eso, para reformar de verdad, de una vez, la justicia. Pero incluso me había planteado hablar de la justicia
de la propia justicia que tiene la pandemia. Es decir, que para nosotros la pandemia ha supuesto una situación injusta porque nos ha quitado nuestra felicidad, nos ha quitado nuestra vida, nuestra rutina, que ahora nos hemos dado cuenta que era muy divertida y lo pasábamos muy bien y éramos muy felices. Pero la naturaleza ha obrado y puede que esta pandemia sea una manera de autorregularse por parte de la propia naturaleza. Bueno, sin entrar en este detalle, pues bueno, los ataques al medio ambiente, los excesos que estamos cometiendo con la globalización, que es lo que permite esa difusión del virus, o incluso la prolongación artificial de la vida humana muchas veces. Puede ser que la naturaleza haya querido regular esto, pero eso desde luego no es el tema de hoy. Para enfocarlo, como digo, mi paso por la escuela judicial. En mi paso por la escuela judicial he visto, y yo creo que todos los que estáis aquí, los que estáis oyentes, los que sois jueces, me vais a comprender perfectamente, y los que no, se lo explicaré, intentaré explicárselo, la ilusión que tienen los jueces que están, los jueces en práctica o los alumnos de la escuela judicial. Yo recuerdo cuando se producían las entregas de despachos, o sea, cuando el rey va a entregar el título de juez a los que han terminado su formación en la escuela judicial, esa ilusión, la ilusión que tienen. Saben, yo recuerdo perfectamente estando sentado allí en el auditorio en Barcelona, que van a ir probablemente a un mal destino. O sea, van a ir a un pueblo recóndito de España. Van a tener un sueldo normalito, no se van a hacer ricos. Van a ir a un juzgado con malas instalaciones donde probablemente tengan malos servicios informáticos, no van a tener un equipo de policía judicial perfecto a su disposición. O sea, todos son pegas. Y sin embargo, la ilusión que tienen esos jueces cuando van a su primer destino es absolutamente incomparable con cualquier otra ilusión que yo al menos haya conocido en mi vida. ¿Y qué es? ¿Por qué tienen esa gran ilusión? Pues porque quieren o piensan que van a impartir justicia. Entonces, esa justicia, que es la que quieren impartir los alumnos de la escuela judicial, es la que tenemos que tener como referente, y tenemos que ver qué concepto es, o sea, qué justicia, o sea, porque dentro de la justicia, como hemos visto, existen muchos conceptos. ¿Cuál es el concepto de la justicia que ilusiona a los jueces en la escuela judicial? Bueno, pues existe un primer concepto de justicia, que es el que parece ser que tiene el ejecutivo del sistema de la justicia, que es como una parte de la administración, es una parte más de la burocracia. O sea, esa es la justicia para el ejecutivo. Hemos visto en el estado de pandemia como ha sido declarada, como se han cerrado prácticamente los juzgados. Ha sido considerada una actividad no esencial. A día de hoy todavía esta actividad, para mí, que me parece inexplicable, o sea, esta actividad está absolutamente parada, y desde el 14 de marzo no existe actividad en los juzgados. Es decir, se puede ir a la peluquería, antes lo ha comentado, creo que ha sido Rosa, se puede ir a los bares, al gobierno le ha parecido más importante abrir los bares que abrir los juzgados. Puede ir a una peluquería perfectamente, pese a que tu peluquero está cerca de ti 5 centímetros. Los funcionarios de justicia pueden acudir por la mañana al Mercadona y en el pasillo de los yogures pueden rozarse con la gente, aglomeraciones dentro de ese Mercadona. Pueden salir esta noche 10 personas con los funcionarios a tomarse una cerveza a una terraza, pero no pueden sentarse en la oficina judicial. O sea, parece ser que bueno, es necesario, como si un juzgado fuera, como si fueran enfermeras de una UBI. O sea, evidentemente que hay que tomar medidas de seguridad, claro que sí, pero se puede hacer mucha actividad en los juzgados sin que haya ningún peligro. O sea, una vez que suspenden los juicios, suspenden las vistas, suspenden la atención al público, se trata de poner distancia, de poner mamparas, que no supone un gasto caro, y los EPIs de los funcionarios de justicia son una mascarilla y tener un bote de hidrogel en la mesa. No hace falta vestirlos de astronautas. Es decir, ¿por qué el Ministerio considera que está en una situación tan de peligro? Yo creo que es para paralizar la justicia, y ahora, por lo que voy diciendo, se va comprendiendo por qué el Ejecutivo toma esta decisión. Lo de siempre, o sea, la desidia hacia la justicia, el desprecio hacia la justicia, que no es sino el desprecio hacia los ciudadanos. Un segundo concepto de justicia sería el que tiene para los operadores jurídicos, que es una actividad económica, una actividad comercial, una actividad económica de la que vivimos muchas personas. Por supuesto, muchos que dependen de la administración y que tienen un sueldo
del Estado, y muchos que tenemos abogados, procuradores, peritos, detectives, que viven de esta actividad. Es una actividad económica. Tampoco le ha parecido esencial al gobierno, tampoco ha parecido que era una actividad económica que había que proteger y que había que proteger puestos de trabajo y que la mayoría de los despachos están con ERTES. Ahora mismo está la gente cobrando el paro. No ha parecido una actividad económica necesaria para reactivar esa economía que es tan necesaria. Toda la situación judicial, toda la justicia se encuentra paralizada. Y en tercer lugar, el concepto, que es el que yo creo que sí que tienen los jueces cuando salen de la escuela judicial, el concepto de justicia como valor superior del ordenamiento jurídico, se corresponde mucho con lo que ha dicho Rosa, y que no voy a ahondar en ello porque tampoco me quiero alargar, porque queremos luego que haya un debate profundo. La justicia es la única manera de resolver los conflictos entre los ciudadanos, no hay otra. Es la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos. En el propio concepto de justicia va implícito en la libertad, la igualdad, y es el concepto que menos interesa porque no gusta. Decía Aristóteles, como sabéis, que donde está el hombre hay sociedad, y donde hay sociedad tiene que haber derecho. En cuanto existe una comunidad de seres humanos, se generan conflictos, se generan tensiones entre los seres humanos, y eso tiene que ser resuelto por un tercero objetivo e imparcial, que lo resuelve mejor o peor, pero es una persona objetiva e imparcial y viene a poner fin a ese conflicto. Si no pone fin a ese conflicto puede degenerar en una situación mucho más peligrosa, que es lo que puede estar pasando, y podemos llegar a que esto sea una selva, ¿no? Que es lo que parece. Bueno, pues en esta situación, estos conceptos generales y abstractos de justicia con mayúsculas, hemos vivido una excepcionalidad brutal, que ha sido un estado de alarma donde la justicia ha desaparecido. O sea, un estado de alarma donde muchos padres no han podido ver a su hijo desde el 14 de marzo. Muchos presos no han podido tener derecho al tercer grado que a lo mejor le correspondía. Se han impuesto multas por romper un confinamiento por una infracción administrativa bastante dudosa. Se ha intentado incluso llevar eso a los que incumplían el confinamiento a delitos de desobediencia bastante discutible, porque es como si se considera delito el incumplir una infracción administrativa reiterada. Es decir, yo no me pongo el cinturón de seguridad y como no me lo pongo varias veces, he cometido un delito de desobediencia. Puede que haya cometido un delito de desobediencia. Es lo que se ha intentado. Intentos de condenas, como digo, un estado de alerta con una limitación de derechos que es, bueno, yo creo que casi más propia de un estado de excepción. Yo creo que nadie discute que la libertad de movimiento ha sido suprimida. O sea, el artículo 19 de la Constitución ha sido suprimido completamente. O sea, no se nos ha limitado la movilidad, sino que se nos ha confinado en casa las 24 horas. Con prohibición del derecho de reunión, manifestación, eso es discutible porque ahora estamos empezando a ver algunas reuniones y manifestaciones, pero son limitaciones más propias de un estado de excepción. Un parlamento desaparecido, no hemos tenido el parlamento, un ejecutivo que ha legislado. El ejecutivo se ha dedicado a legislar. Ayer leía que unos 250 decretos se han dictado desde el estado de alarma. Y mientras tanto, los juzgados cerrados. O sea, se ha podido cometer en estos meses, que no digo que se haya cometido, una situación de vulneración de derechos fundamentales, una serie de conflictos entre las partes que no se han podido resolver. Todo eso, y la justicia no ha estado para dar la talla, para equilibrar ese equilibrio que antes también decía tanto Andrés como Rosa. Hay un ejemplo que a mí me llama mucho la atención. Yo lo he leído, no sé si será verdad, me imagino que sí. Leí el otro día que el Tribunal Constitucional ha dicho que no va a hacer los plenos telemáticamente porque tiene riesgo a que se espíen sus deliberaciones. Tampoco se junta presencialmente porque tienen miedo a contagiarse. Es decir, en una situación donde puede estar, o sea, no hemos vivido en democracia una situación donde puedan estar en peligro los derechos fundamentales, donde por una declaración, por un decreto del gobierno, se hayan limitado los derechos fundamentales, y el garante de velar para si eso se ha producido o no, que es el Tribunal Constitucional, no se reúna. No se reúna ni telemática ni presencialmente, pero bueno, no sé, o sea, me ha parecido que la justicia ha estado desaparecida en estos 2 meses. Como digo, probablemente, en virtud de todos estos posibles excesos que se han podido cometer, y yo creo que algunos creemos que se han producido algún exceso, a lo mejor por eso interesaba
que la justicia no funcionara desde el 14 de marzo. Y con la excusa de los sindicatos, con la excusa de las medidas de prevención, pues se ha conseguido que los juzgados no funcionen y, por tanto, como digo, un ejecutivo legislando, un ejecutivo vulnerando derechos fundamentales o suprimiéndolos, restringiéndolos, no ha tenido el contrapeso del Poder Judicial. Ese contrapeso que es absolutamente necesario, como decía David, y que no podemos, el que ataca a ese contrapeso, ataca a nuestro propio sistema. Por tanto, y ya concluyo, la pandemia nos tiene que haber abierto los ojos para que esto no puede volver a suceder. O sea, la justicia no puede volver a desaparecer, no puede no venir y que tampoco se le espere en una situación de conflicto y de posible vulneración de derechos. Y ya el resto lo dejo para el debate y no me enrollo más. Muchas gracias. Gracias, Vicente. Raimundo, tu turno. Pues vamos a ver, buenas tardes. Hombre, en primer lugar, mi agradecimiento a la asociación, mi agradecimiento al pobre portavoz, a Jorge, que imagino lo que está sufriendo en contraprestación con lo a gusto que estoy yo aquí en mi cielo y en mi campo. Por supuesto, a los intervinientes. Y muchísimas gracias a los que yo llamo mis amigas, mis casi hermanas, mis camaradas de Ícaro, que sois Rosa y Natalia. Camaradas de Ícaro en el sentido de que nos gusta acercarnos mucho al sol, nos gusta mucho volar, nos quemamos las alas y nos caemos. Pero siempre tenemos a alguien que nos hace subir, nos hace de nuevo volar, y eso es lo bonito. La vida se pasa muy rápida y en fin, merece la pena rozar el sol de vez en cuando. Bueno, pues cuando me llamaste, ¿de qué hablar? De la justicia en tiempos de pandemia. A ver, pandemia yo lo entiendo como crisis, y crisis entendida como un plazo, un periodo, un lapso de tiempo donde se han perdido unos valores y el problema es que no se sabe qué valores se van a recuperar. En ese sentido es lo que quería hablar. Y me parece fabuloso el cuadro, también me he imaginado que eso lo habéis puesto Natalia y tú, el cuadro de Friedrich, del caminante que se eleva por encima de las nubes, que ve desde arriba, que no está metido en el fragor de la batalla y que tiene la capacidad y que tiene la tranquilidad de poder ver las cosas desde otra perspectiva que no la ven el resto de humanos. Eso no es nuevo. Eso ya Platón lo decía en el mito de la caverna. El mito de la caverna era un señor, el pobre hombre que estaba ahí metido y veía sombra, y realmente si se hubiera subido, si se hubiera elevado, si hubiera podido ver la ventana, hubiera visto la realidad. Por tanto, hay muchas cosas que se van reinventando, pero no son nada nuevo. Bueno, pues yo voy a hablar de cosas en principio que pueden parecer deslavazadas, que pueden que no tengan relación, pero al final voy a intentar unirlas, voy a intentar cohesionarlas para llegar a una serie de conclusiones. Y voy a empezar, pues, como empieza un libro muy antiguo que dice que al principio fue el verbo, que de pequeño yo nunca me enteraba que era eso. Al principio fue el verbo, claro, pensaba que eran las conjugaciones y tal. No. Voy a dejar el verbo. Después vinieron, y eso sí lo demostró la ciencia, las moléculas, los átomos, las células, los reptiles, vinieron los peces, vinieron los dinosaurios, y vino el Homo sapiens. Hay un profesor que se llama MacLean, y hay un compatriota, un profesor portugués, Damasio, que han estudiado esto muy bien y han demostrado que los seres humanos tenemos un componente reptiliano en el cerebro, un componente que nos proviene de los reptiles y que hace que los instintos, las pasiones, unas determinadas reacciones que son básicamente animales, en cierto modo nos muevan. También se determina lo que, no vamos a hablar de eso, de los prototipos, de los egos, pero tenemos ahí ese componente reptiliano. Y luego está el córtex y el neocórtex, que ya es lo racional. El neocórtex es la parte del cerebro que nos hace reaccionar, que nos hace pensar, que encaja las ideas. Bueno, pues el ser humano, el Homo sapiens, cuando empieza a utilizar el córtex y el neocórtex, empieza a filosofar. Y con esa filosofía, se hace las preguntas de siempre.
de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Esas preguntas que además no tienen respuestas porque todavía no se han podido responder. Pero hay otras dos que sí se hacen, y ¿existe Dios? Bueno, y la segunda es, ¿qué es el bien y qué es la felicidad? Yo creo que es la única que tengo clara. ¿Qué es la felicidad? La felicidad es la ausencia de dolor. La ausencia de dolor, no solamente, evidentemente, dolor físico, sino la ausencia de dolor moral. Bueno, pues ahí está metida la justicia, en el concepto de bien, en el concepto de felicidad. Hay un librito, que me compré, que es verdad, que lo tengo aquí, que no miento. Compro libros y le doy de ganar a la gente que escribe, que me parece muy bien. De un profesor de Harvard que se llama Michael Sandel y que habla sobre justicia. Pone un ejemplo que en penal, los que hemos visto penal, hablando de las causas de justificación, lo hemos oído muchas veces. El maquinista que va con un vagón y de pronto se rompe el vagón de los frenos. De pronto hay 5 personas a las que va a atropellar irremisiblemente y por tanto van a morir. Pero en un determinado momento tiene la posibilidad de desviarse de carril y solamente morirían 2 personas. Sandel va más allá para explicar la diferencia entre las 4 o 5 teorías principales de la justicia. Y dice, hay un señor que pesa 170 kilos, que está encima del puente mirando todo lo que sucede. Y hay otro señor, que soy yo, que paso por allí y puede ocurrir una serie de circunstancias, pueden darse una serie de circunstancias. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Lo explica. Y dice, a ver, Platón, o mejor dicho, vuelvo un poco para atrás. ¿Qué es lo que haría el conductor? Bueno, lo que haría el conductor, evidentemente o aparentemente, sería torcer y en lugar de matar a que se mueran 5 personas, que se mueran 2. Pero él introduce, y ahora voy a entrar con los conceptos filosóficos de estas personas, él introduce algo nuevo y dice, bueno, y si tú pudieras empujar a ese señor que pesa 170 kilos, que interrumpiera el paso del vagón y que evitara las muertes, aunque el señor se matara, ¿qué se haría? Y va todavía un poco más allá. Y dice, bueno, y si tuvieras un poder mental que sin necesidad de tener que empujar, sin tener que hacer esa acción, ese señor se cayera, se matara y evitara las muertes, ¿qué haría? Bueno, realmente parece un ejemplo un poco absurdo, pero te está explicando las 4 ideas principales de la justicia. La idea de Platón, la idea del telos, de qué es lo que se quiere, cuál es la finalidad de la justicia, está explicando la teoría de Jeremy Bentham, que además, desgraciadamente, la hemos tenido el utilitarismo. La hemos tenido hace muy poco, la seguimos teniendo, afortunadamente ya no, con el tema de la SUCI, de los ancianos. Es decir, ¿a quién se le daba prioridad para vivir? Es un tema moralmente muy, muy complicado. Luego está la teoría, hombre, llega a Kant y dice, bueno, a ver, el hombre no es solamente utilitarismo, el hombre no es solamente fin, sino que también tenemos un componente humano, y ahí es donde viene el reptiliano, y se inventa eso del imperativo categórico que en cierto modo ya está inventado por la religión. ¿Qué es el imperativo categórico? No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti, resumiendo. Y por último, se ha citado al principio James Rawls. Rawls, ¿qué es lo que dice? Dice, vamos a dejarnos de lo que pensábamos, lo que tenemos que pensar. Vamos a ir a lo que realmente queremos todos. Vamos a ver qué es la justicia, cuáles son los principios. Y lo dejo ahí porque luego en las conclusiones un poco toco el tema. Bien, ¿en España qué ha pasado con la justicia? Bueno, pues en España tenemos y somos una justicia del siglo XIX. ¿Y qué pasaba en el siglo XIX? A los jueces se les mandaba a pasear aparte. Hay teorías que luego yo las he comprobado que no son verdad, sobre Granada, sobre Soria, el paseo de los tristes. Luego la teoría no tiene nada que ver, o mejor dicho, el nombre no tiene nada que ver, pero se decía que el paseo de los tristes era por los jueces. No, se les arrinconaba. Los jueces eran unos señores, además señores, ojo, no señoras, unos jueces apartados de la sociedad, unos jueces extraños, unos jueces con poca sensibilidad social, que eran el espejo de
de la ley. Eso es lo que ha habido y con una serie de normas y leyes que siguen estando. Y ahora, permitidme, porque vamos a jugar a las adivinanzas. Vamos a jugar a las adivinanzas. Yo leo una serie de frases que están en periódicos en diversos años y a ver si los espectadores que son listos saben a quién me refiero. Primera frase, febrero de 2009. Esto viene a colación porque siempre es muy pesado, siempre se dice lo mismo, pero nadie hace nada. Febrero de 2009, Diario de Cádiz. Me sentaré al frente de la Secretaría de Estado de Justicia muy contento y la dotaremos de eficacia, eficiencia y modernidad, explicó mientras recibía felicitaciones. Diario de Cádiz, 3 de mayo de 2020, es decir, 11 años después. Ahora sí, ahora tenemos una estrategia clave para salir de la crisis, si bien no se dice cuáles son. Bueno, pues esto lo dijo el actual ministro de Justicia, Juan Carlos Campos Moreno. Y ahora voy al otro lado. 14 de diciembre de 2001. El problema de la justicia en España está localizado. Estamos ya en pleno proceso de modernización y se está invirtiendo mucho en infraestructura. 14 de diciembre de 2001. 22 de noviembre de 2019. La modernización de la justicia no puede esperar. Esto lo dijo Enrique López, que es el portavoz de Justicia, para que nos entendamos, del Partido Popular. 2016. Rafael Catalá. Estamos ante una oportunidad histórica de mejorar y modernizar la justicia. Carlos Lemmer. 3 de mayo de 2016. Solo un nuevo modelo permitirá que la justicia sea más eficiente. 9 de septiembre de 2019, apertura del año judicial. Debemos hacer un esfuerzo importante para prestar a la justicia la atención que merece. Y a ver si saben quién ha dicho esto o quién escribió esto. Ha pasado el tiempo, he asistido a reuniones con el Ministerio y sus colaboradores, las promesas continúan. El vuelva usted mañana del Arra se repite aburrido unos por otros y como en la canción del pícaro Julio Iglesias, la vida sigue igual. Nada se ha hecho, nada se quiere hacer. La culpa es de Hacienda, la culpa es del otro partido, la culpa fue del cha-cha-cha. Eso mismo lo dijeron Gallardón, Camaño, López Aguilar, Bermejo. Todo aburre y todo asquea. Volved mañana y haremos otra comisión. ¡Qué aburrimiento, Dios mío! Bueno, pues eso lo escribí yo, evidentemente, porque estoy ya harto de ver esa paralización. Y hay que ser positivo y hay que dar conclusiones, hay que dar soluciones. Yo, después de mi experiencia de más de 30 y tantos años metido en este negocio, pues apunto alguna. La primera, lo que decía Rawls, es decir, desde jóvenes tenemos que tener una serie de principios, de valores, de derechos y de obligaciones y sobre la justicia que se den en los institutos. Yo, por ejemplo, y en materia de sanidad es igual, me llama mucho la atención, la gente confunde un antihistamínico con un antibiótico o confunde un antitérmico con un no sé qué. Es curioso que con la crisis del coronavirus las urgencias han bajado en un 75%. Bueno, pues a lo mejor es cultura, sanidad, educación desde esos momentos. Segundo, hombre, la justicia siempre está en tiempos de crisis y lo que no puede ser es que haya tres patrones empleadores como son las comunidades autónomas, como es el Ministerio y como es el Consejo. La justicia tiene que estar centralizada y tiene que ser por lo menos a nivel nacional. No se puede esparcir tal y como se está haciendo. Tercero, la justicia siempre está visto como que los jueces somos por un lado, estamos por un lado, los abogados por otro. No, mire usted, la justicia somos todos. Y había que hacer comités de coordinación entre jueces, fiscales, abogados y otras personas que intervienen en el mundo de la justicia porque a todos nos interesa. A mí me llama mucho la atención esos jueces que quieren enseñar al abogado que no sabe o aquellos abogados que quieren engañar al juez porque parece tonto. No, es que no se trata de eso. El fin común no son los jueces o no es la profesión de abogado. El fin común es la justicia. Más cosas, una justicia independiente, por supuesto. Yo cada vez soy más partidario en parte de una teoría anglosajona, es un poco raro, pero sé a lo que me refiero. Cuando se dice el juez tiene que aplicar la ley, pues no, señor. Aunque parezca una barbaridad lo que estoy diciendo. Porque la ley
realmente entendida como ley, está hecha por los políticos. Y una ley en enero te dice una cosa, en febrero otra y en marzo te dice otra. Lo importante no es la ley. Lo importante son los principios que sustentan la ley. Los principios que sustentan la ley son los principios constitucionales. ¿Por qué digo eso? Pues muy sencillo. Por ejemplo, en mi profesión, magistrado de lo contencioso, entran 700.000 pleitos de lo contencioso administrativo. 700.000 pleitos significa que, en teoría, la administración ha infringido 700.000 veces la ley. Y cuando te metes en un pleito, a lo mejor no es que haya infringido la ley. A lo mejor está aplicando la ley, pero la está aplicando de manera torticera. Y está haciendo o está incumpliendo realmente los principios constitucionales. Por supuesto, las leyes la tenían que hacer técnicos, expertos en la materia. Y ya finalizo, los medios nuevos. Habría que hacer un cambio radical. Ojo, no significa, y lo dijeron también al principio, que se deje las relaciones humanas, que el juez no vea lo que ocurre, no, o que los abogados no sepan lo que ocurre, no. Pero hay que potenciar los medios y potenciarlos bien. No esto que se está haciendo en la actualidad que parece, por Dios, de Pepe Gotera y de Otilio. En teoría, hay que valorar la esencia humana y lo que yo digo, que valorando la justicia y valorando los principios, nos valoramos nosotros como seres y como personas humanas. Muy bien, pues muchas gracias, Raimundo. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Vicente. Ahora, por fin, hemos podido recuperar a Vicente, que le veía, estaba preocupada porque le veía ahí con el micrófono desactivado. Ahora. Aún así, bueno, está como situándose otra vez en este escenario virtual. Hablando de escenarios, pues ahí está, reincorporado. Bueno, muchísimas gracias a todos por esta primera aproximación, porque sé que luego tenéis muchas más cosas que decir. Yo creo que, David, has visto la competencia que tienes aquí en esta mesa virtual. Yo creía que era el filósofo residente, pero claro, me han birlado el puesto. Tal cual. Ha estado muy bien. Raimundo ha sintetizado muy bien muchas ideas de justicia. Claro, pues eso. Realmente, haciendo así, bueno, habéis dicho muchas cosas y muchas cosas muy, muy, muy interesantes, ¿no? Pero yo creo que lo que habéis hablado todos son de principios esenciales, de valores que son innegociables, que hay que recuperar. En el fondo, yo creo, no sé, resumiendo, que el sustrato de todo está en la palabra humanidad, humanizar la justicia, ¿no? Es decir, ese concepto de que la justicia es una actividad humana, sujeta, por tanto, a esa conexión con los valores propios, ¿no?, de las personas, pues es un poco lo que de alguna manera a veces se pierde con la burocratización de la que hablaba, pues no sé quién era, creo que Vicente, con esos principios que se cuestionan o que se desequilibran, ¿no? Lo que decía David de la igualdad y la libertad, ¿no?, que están en juego, ¿no? Pero ¿por qué están en juego? Porque realmente no se llega, no se percibe, ¿no? No se percibe quizás por las instituciones y quienes le representan, igual, que hacen a veces un juego que no es muy limpio, y también por los ciudadanos, ¿no?, que no alcanzan a ver cuál es el cometido de esta actividad esencial, ¿no?, de este valor que es la justicia, que nosotros intentamos hacer mejor que bien, más bien que mal, pero bueno, con nuestras limitaciones, ¿no? ¿Dónde creéis que está la debilidad de la justicia como interlocutor? Yo creo que hay una, por tomar un ejemplo, enlazando con lo que acabas de decir y con Raimundo también, lo que ha contado sobre Kant es muy interesante. Yo creo que el problema es que la ciudadanía ha confundido la canción. Es un problema de la canción que han escogido. Yo creo que hay dos canciones
que hablan de la justicia, las dos importantes, las dos tienen por detrás una obra literaria muy interesante, muy importante. Y la primera canción es Stars, Estrellas, ¿no? Cualquiera que haya leído Los Miserables o... Tengo retorno, ¿no? Sí, tiene retorno, sí. ¿No? A ver si puedo hacer yo algo. Ya. Bueno, yo quería decir que creo que han equivocado la canción. Es decir, hay una canción que se llama Estrellas, Stars, que la canta, que en el musical de Los Miserables lo canta Javert, que Javert es el personaje de Los Miserables que tiene una conciencia de la justicia absolutamente implacable. Si recordáis, es un personaje en la línea de Raimundo muy kantiano, ¿no? Muy de... Kant, como sabéis, tenía esta idea de que no puedes mentir nunca y que, por lo tanto, si viene la Gestapo por tu hermano, por no mentir lo tienes que entregar, ¿no? Entonces, esta idea de la justicia como una perfección es la que está entrando en la gente. La gente cree que una sentencia a unos violadores que se queda en 4 años menos de lo que yo creo y siento que tiene que ser, pues es una traición, ¿no? Entonces, olvidamos que la justicia, como todo lo humano, es perfectible y, por lo tanto, hay que buscar una satisfacción suficiente. Entonces, hay muchos llaves sueltos, muchos justicieros, ¿no? Y, sin embargo, creo que la canción es otra, y la canción es The Impossible Dream, ¿no? Es una canción de Man of La Mancha, que es la obra de Broadway que toma la obra de Don Quijote, ¿no? Y en donde se expresa un sentimiento, ¿no? The Impossible Dream se expresa un afán, ¿no? Yo creo que la justicia tiene que ser un ideal, por supuesto, transmitido en hechos y en realidades, ¿no? Pero si la gente no entiende que el ser humano siempre será perfectible, yo creo que las redes sociales en este sentido nos están haciendo un daño tremendo, porque están aludiendo, están atacando directamente a esa parte reptiliana, a la amígdala, ¿no? Las redes sociales es un cacharro que lo tienes a medio metro de ti y que dedicas 4 segundos a pensar lo que vas a hacer, con lo cual, digamos, escribes con el estómago en muchísimos casos, ¿no? Y no solo en el común de los mortales, los políticos mismos, ¿no? En un ejercicio lamentable, ¿no? Entonces, toda la tecnología y todo lo que nos está ocurriendo, la rapidez del mundo, la velocidad a lo que va todo, está llevándonos a capas más inferiores de pensamiento, ¿no? Y en este sentido no se trata tanto de razón como de emoción, porque el otro día precisamente, me parece que era ayer, Pablo Motos hablaba en su programa de Antena 3 de que había que sentir más y pensar menos. No se trata de eso, ¿no? El enfrentamiento entre razón y emoción es muy antiguo. Los filósofos lo tenemos superado hace un tiempo, ¿no? Raimundo ha mencionado a Damasio, ¿no? Ledoux, etc. Hay gente emocionalmente profunda y madura, y hay gente emocionalmente inmadura. Y lo mismo con el pensamiento, ¿no? No hay ningún enfrentamiento entre la cordialidad. El experimento que ha expuesto Raimundo del famoso dilema del tranvía, ¿no? Y de la persona que está en un puente y tienes que empujarlo. No sé si sabéis que cuando se ha analizado a la gente que tiene que tomar esa decisión, cuando tú tienes que accionar un mecanismo a distancia, ¿no? Como el que ataca un país con un dron, básicamente estás actuando con tu parte intelectiva, ¿no? Con el córtex, ¿no? Sin embargo, cuando tienes que empujar a ese señor de 100 y pico kilos, se dispara la parte emocional, ¿no? Y no hay nada que decir, el utilitarismo tiene sentido como función del bienestar social, pero es una mala idea para la justicia, ¿no? Porque implica saltarse una cosa que se llama la dignidad, ¿no? Hay que ir a por todas, no hay que ir a hacer cálculos, ¿no? Y en el momento que hacemos cálculos mentales, ¿no? Y que todo se convierte en un arreglo, la justicia pierde valor. Yo creo que tenemos que ir a una justicia humana y tanto cordial como razonable, ¿no? Sí, justicia humana. ¿Quieres añadir algo, Raimundo? ¿Vicente? No, totalmente de acuerdo. Ahora ya se me oye bien, ¿no? Que parece que tenía algún problema. Sí, por fin. Nada, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice David. La justicia tiene que ser humana, o sea, tiene que dejar de ser una burocracia. O sea, la justicia no puede ser una parte más de la administración. O sea, la administración es una cosa, los procedimientos administrativos son una cosa y la justicia es otra. O sea, es que la justicia no tiene nada que ver con lo que es el procedimiento judicial, sino que la justicia es otra cosa. Y no podemos caer en lo que decía, o sea, esa ilusión que se tiene cuando se sale de la carrera, cuando se sale de la escuela, no pueden pasar luego varios años y que el propio juez, él también normalice el concepto de justicia dentro de esa burocracia. Y no, o sea, tiene que estar siempre con la ilusión de la escuela judicial. Aunque lleves 30 años en la carrera, tienes que tener esa ilusión de no ver esto como una burocracia. Pero en el momento que lo ves como una burocracia, que es lo que ha pasado ahora,
pues bueno, pues se consideran, oye, ¿qué se abren? Pues los bares, las peluquerías, tal, y no se abre esta parte de burocracia. ¿Para qué? ¿Para qué quiere abrir ahí una cosa administrativa, que ahí llevan papeles, llevan documentos? Claro, no se piensa en que es el único instrumento para resolver un conflicto. Entonces, ya digo, ha habido gente que no ha podido pasar al tercer grado, por ejemplo. O sea, yo he tenido un caso en concreto, o sea, y no ha podido pasar al tercer grado porque no hemos podido, el recurso no se ha tramitado en el juez de vigilancia. O sea, pues, y eso no puede ser. Sí, la verdad es que está muy bien cómo nos confrontas tú desde tu labor como abogado con esa realidad que, como está poniéndose encima de la mesa y es evidente, no ha llegado a los juzgados, claro, porque no se ha resuelto, porque no eran catalogadas como servicios esenciales. Es más, durante mucho tiempo los abogados tuvisteis la imposibilidad casi de utilizar LexNet, de remitir escritos, por tanto hacer vuestras peticiones, y por tanto esto no llegaba. Pero claro, vosotros los abogados, aunque confinados, sí que seguíais estando en contacto con la gente y con los problemas de la gente, ¿no? Claro, claro. Y entonces la impotencia ha sido enorme. O sea, porque la gente sigue acudiendo a nosotros para resolver un conflicto y le teníamos que decir que no se lo podíamos resolver, que no se podía resolver ahora. O sea, que no se podía, pues ya digo, hablo de casos concretos, que no se podía pasar al tercer grado, que una madre no podía oponerse a una resolución administrativa declarando el desamparo. O sea, porque nada de eso era esencial y entonces no se podía tramitar. ¿Sabes? Y la gente decía, bueno, pero ¿cómo? Claro, es que esto no es una simple administración. La justicia no es una simple administración. Esto no es la delegación de medio ambiente, con toda la importancia que debe tener, por supuesto, la delegación de medio ambiente. Esto es otra cosa. O sea, esto es la manera de equilibrar esos poderes. Lo que decimos, que yo no digo que el gobierno lo haya hecho mejor ni peor, pero, hombre, en una situación donde por lo menos se ha puesto en duda, si ha habido vulneración de derechos fundamentales, donde el legislativo, el ejecutivo se ha convertido en legislativo, eso lo tenemos claro, ¿no? Estos 2 meses y medio se está legislando con decretos leyes. El Parlamento solo se reúne para prorrogar el estado de alarma. Ante esa situación no podía fallar la justicia tenía que estar ahí, el Poder Judicial tenía que estar ahí para equilibrar. Que no era eso, que no es un expediente administrativo, que hay que equilibrar ese contrapeso. No sé si os parece. De acuerdo. En todo caso, esto se supone que es una situación transitoria, que durará más o menos, pero afortunadamente durará poco, y se supone que volveremos a recuperar nuestro sitio, ¿no? Pero claro, tendremos que haber aprendido de lo que ha pasado, ¿no? Y eso es un poco lo que, bueno, esto creo que además lo decías tú, Vicente, esto no puede volver a pasar. No puede volver a pasar que los hospitales se colapsen, no puede volver a pasar que la justicia desaparezca. Exacto. Y, en fin, todo esto. Ni pueden morir los ancianos en las residencias de nuevo. O sea, es que no puede ocurrir lo que nos ha pasado. No puede volver como sistema ha fallado. Hay cosas que no han funcionado. Entonces, hay que volver. O sea, ya teníamos una mala situación de la justicia antes de la pandemia. El 13 de marzo nuestra justicia era mala. Bueno, vamos a volver a esa justicia mala. Y ahí es cuando y ahora es cuando vamos a hacer cuando habrá que hacer una reforma. No es ahora el momento de hacer una reforma, ¿eh? No me parece que el momento de la situación política, un estado de alarma y legislando con decretos leyes, sea el momento de reformar la justicia. Ahora es el momento de tomar medidas de refuerzo, de intentar volver a la mala situación que ya teníamos el 13 de marzo. O sea, el punto de partida no tiene que ser arreglar la justicia ahora. El punto de partida tiene que ser volver a la pésima justicia del 13 de marzo, pero a la del 13 de marzo. O sea, la de ahora es que es pesimísima, o sea, porque no ha existido. Entonces, una vez que estemos en el 13 de marzo, ahora hay que hacer ya una renovación y una reforma en condiciones de la justicia. No se puede esperar más, porque en cuanto ha habido un pequeño incidente, ha demostrado su debilidad, ¿no? Yo... Sí, claro. A ver, se me había olvidado una conclusión que creo que también es esencial. Como habéis podido comprobar, los virus, que son unos bichitos parásitos, como la película esta coreana, no entienden de frontera. La justicia tampoco puede entender de frontera. Es decir, me refiero a que no puede haber una justicia española, una justicia belga, una justicia alemana.
tiene que haber una justicia al menos europea. No digo ya a nivel mundial porque eso es sumamente utópico, pero una justicia europea. Que todos los jueces o que las oposiciones sirvieran para todas por lo menos los Estados miembros de la Comunidad Europea, y que un juez español pudiera ser juez en Italia y, en cierto modo, al contrario, ¿no? Hombre, con una serie de requisitos. Por lo demás, hombre, la administración, el ejecutivo y el legislativo le interesa que la justicia siga como sea. Yo no estoy de acuerdo que volvamos al sistema malo, no. Aprovechemos esto y que se provoque una catarsis, que volvamos a reinventar, a hacer esto real y de verdad. A la justicia se la utiliza, y seamos claros, como la guardia pretoriana del Ejecutivo, si es que es así, es la guardia pretoriana del Ejecutivo, y eso me duele decirlo, pero todos los conocemos, y que el primer juez que no lo conozca, que lo diga. Hay jueces que están dispuestos a, por un cargo, mendigar y soliviantar a otros jueces que, por cierto, me llama la atención que yo conozco a muchos compañeros que son muy valientes, y yo, puede parecer que estoy diciendo una barbaridad, pero es verdad, así que además yo ya tengo una edad que soy ya mayor y ya puedo decir determinadas cosas. Hay jueces que son cobardes, y son muy cobardes. Y eso de que el juez tiene que ser valiente poniendo sentencias, pero tiene que ser valiente en su vida. Y tiene que ser valiente en sus decisiones y no doblar la testuz ni la cabeza cuando le meten miedo. Y eso sería fundamental para que la justicia cambiara. Como sería fundamental muchas cosas. Entonces, lo que quiero decir, no vamos a volver otra vez al sistema anterior, vamos a cambiar, por Dios. El otro día unos compañeros en una sala de gobierno contaban que había un vídeo en el centro penitenciario de Cáceres y un vídeo para el centro penitenciario de Badajoz, con toda la cantidad de presos que hay. Cada vez que tenían que tomar declaración no podían estar juntos, y a veces lo llevaban o lo sacaban a los juzgados. Cuando los sacaban a los juzgados, a los presos, los tienen 14 días en cuarentena. Pero por Dios, eso atenta a la dignidad humana. Todo por no tener 5 vídeos, 10 vídeos, 15 vídeos, como tiene cualquier consejería de cualquier comunidad autónoma, por pequeña que sea. En definitiva, yo en ese sentido creo que hay que ser radical. Y hay que aprovechar estos momentos para cambiar todas las mentalidades y para cambiar muchas cosas. Porque si no, cuando se pasa una enfermedad, volvemos otra vez a lo de siempre. Cuando te da el infarto, no sé qué, voy a correr, voy a adelgazar, pero a los 10 minutos, a los 10 días, a los 10 meses ya estás otra vez fumando, bebiendo y comiendo jamón, bueno, el jamón no, es tremendo, o comiendo por ahí otras cosas. Entonces, no, yo creo que hay que ser radical en eso y plantearnos un nuevo modelo de justicia, y no solamente centrarlo en España, sino centrarlo en Europa. Yo, bueno, un poco por alusiones, si puedo hablar. Sí, claro. Sí, ojalá, o sea, si yo lo que pasa es que quiero ser realista, ojalá, yo claro que no quiero la justicia del 13 de marzo, a mí esa justicia ya no me gustaba, claro que no. Lo que yo digo es que, bueno, yo creo que no es el momento, yo no me parece que ahora mismo haya una estabilidad política para hacer la gran reforma de la justicia, la gran reforma que es una reforma radical. No crear más juzgados, ni crear un procedimiento nuevo, no, cambiar totalmente la estructura, y para esto, y ahora ya también... en fin, voy por donde has ido tú, de los jueces valientes. O sea, yo creo que ahora mismo lo que hay que tomar son unas medidas de refuerzo para que igual que se han colapsado la UBI y ha habido que crear IFEMA, entonces pues hay que crear la IFEMA de la justicia. Y en esta IFEMA hay que arreglar estos meses. O sea, los meses de estos que se han producido y que pueden llevar a un colapso de años, eso es lo que hay que arreglar ahora, con refuerzo, hay que tener imaginación, hay que ser imaginativo. Hasta ahora no se ha adoptado ninguna medida que tenga pinta de arreglar esto, ¿no? Porque ahora mismo lo de hacer juicios por las tardes, con la mitad del personal por la mañana, la otra mitad por la tarde, o sea, al final la suma de mañana y tarde es la suma de un día o seguramente menos. O sea, eso no arregla nada. Sacar este parche y ahora, una vez que estemos en el 13 de marzo, reformar la justicia de verdad. Pero yo creo que esa reforma requiere un sosiego, que no creo que sea el propio de un estado de alarma. Es lo que yo quería decir. Yo creo que ahora no se va a reformar la justicia, creo. Ojalá, oye, que ojalá te den la razón a ti, Raimundo. Perdón, claro, es que yo te comprendo, pero el Parlamento, tal, ¿realmente las fuerzas parlamentarias crees que quieren cambiar la justicia en el sentido que estamos diciendo? ¿O por el contrario? Claro que no. Si eso ha sido parte de mi discurso.
¿Por qué la justicia no? ¿Por qué desde el minuto 14 se suspendieron los plazos, se mandó a los funcionarios a su casa diciendo que se podían contagiar, ya digo, como si fueran enfermeras de la UBI, cuando en un juzgado no hay tanto peligro, tomando ciertas precauciones, por supuesto? ¿Por qué se suspendió eso? Pues quizá por el final de mi intervención, ¿no? Pues porque hemos vivido un momento de ejecutivo haciendo de legislativo inexistente, con decretos leyes y vulnerando probablemente derechos fundamentales, que a lo mejor era necesario suprimirlo, que yo no digo que no, pero que, bueno, nunca nos hemos visto en un estado de excepción, llamándole de alarma, pero ha sido más excepción. ¿Y qué ha pasado? Pues que no ha existido la justicia. A lo mejor esa eliminación de la justicia que se hizo el día 14 era para no tenerla presente con estas situaciones, digo yo. Bueno. Yo querría añadir algo a lo que habéis dicho y creo que es muy en la línea. Yo creo que la mejor imagen de la distopía que estamos viviendo es que yo estoy aquí rodeado de jueces que no pueden trabajar mientras hay escraches en las calles. Es decir, la justicia es la fuerza de la razón. Y cuando no tienen la fuerza de la razón, tienen la razón de la fuerza. Entonces, es un poco de justicia poética lo que está pasando. Mi impresión es que el político medio, y casi hablo muy en general, considera a la justicia un estorbo. Claro. Es decir, es algo que le sobra, es un engorro por el que tiene que pasar. Entonces, cuando, por ejemplo, preguntaba a Natalia qué deben hacer los jueces para mejorar su imagen o la imagen de la sociedad, yo creo que es el momento de la sociedad civil. Y cuando hablamos de la sociedad civil, hablamos, pues, por ejemplo, de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, uniéndose a otras asociaciones, hablando con otras personas del mundo de los abogados, etcétera. Es decir, si la justicia es algo general, esas sociedades tienen que empezar a hablar entre ellas, ¿no? Para que no se conviertan en sociedades un poco vueltas hacia adentro, ¿no? Entonces hay que salir hacia afuera y no hay que esperar. El otro día hablaba con otro debate sobre la educación. Entonces, yo no esperaría jamás a los políticos porque no tienen ninguna pinta de arreglarse. No tienen ninguna pinta de arreglarse. Ellos van a cada vez a peor. Entonces, tiene que haber algo distinto. Yo que trabajo mucho en innovación, pues para cuando tú quieres que algo distinto ocurra, tienes que hacer algo que nunca hayas hecho antes. Es tan sencillo y tan complicado como eso. Entonces, tiene que ocurrir algo. Y yo, si tuviera no lo hago no es la idea, ¿no? Pero si alguien me dijera, oye, ¿cómo cambiamos esto? Pues haz algo que a ti mismo te sorprenda. Los jueces tienen que hacer algo que nunca hayan hecho antes. Y, por ejemplo, empezar a constituirse en sociedad civil, ¿no? Y empezar a hacer esa pedagogía. La gente sale de los institutos, de las universidades, sin tener la menor idea de lo que es eso que se llama el sistema, ¿no? Con mucho desprecio y mucha ignorancia, ¿no? El sistema, en general, habría yo que decirlo, perdonad la expresión, hay que decirle a mucho ignorante, el sistema es lo que te mantiene a ti en este tipo de vida que tienes, ¿vale? Está muy bonito tirar piedras al sistema, pero, insisto, estás tirándosela a tu propia casa. Entonces, esa pedagogía, si no lo hacen los propios jueces, los propios abogados, en fin, todos los estamentos de la impartición de justicia, no podemos esperar a que haya porque la gente está saliendo de las universidades sin saber argumentar, sin pensamiento crítico. O sea, es muchísimo más profundo el problema. Con lo cual, la única posibilidad es que empiece a hacer la sociedad civil cosas distintas. Yo soy un filósofo aquí que escribo, que me dedico a la consultoría, invitado a una cosa después. Esto ya es una cosa rara, ¿no? Es decir, y hablando con jueces que hablan de Kant, y decir, pues estas cosas tienen que ocurrir, tenemos que empezar a salirnos. Y yo no creo que la pandemia sea una película que vaya a acabar en verano ni cuando venga la vacuna. Yo creo que es una serie y a lo mejor tiene más temporadas que Juego de Tronos. Cuidado, ¿eh? Entonces, yo no esperaría oye, cuando acabe esto, porque yo cuando escribí el primer artículo de Cuando se abren las calles, pensé titularlo Cuando esto acabe, y me di cuenta que era un título estúpido, porque esto no va a acabar. Esto está empezando. Y como está empezando, creo que debería ocurrir algo que cambie las reglas del juego, ¿no? Bueno, cuántas cosas y qué importantes. Hay que dejar algo ya claro, que ya veo que nuestros asistentes, nuestros compañeros ya están participando en el chat. Vamos, esto ya se podía hacer, fenomenal. Y vamos recogiendo muchas ideas, ¿no? Hay algo que es fundamental, ¿no? Yo creo que habéis puesto sobre la mesa, ¿no?, la necesidad de hacer pedagogía, constituirnos y aliarnos con la sociedad civil. Alguien, no sé, antes, no sé si creo que era Raimundo, ¿no?, que decía que los jueces no podemos ser un ente aislado y desvinculado, ¿no?, de lo que pasa en la sociedad, sino que tenemos que establecer mecanismos
pero cotidianos de cooperación, de diálogo. ¿Con quién? Pues con los abogados, con las universidades, bueno, y por supuesto ir más allá, ¿no? Porque es la única manera quizás de que la sociedad vaya entendiendo la importancia, ¿no?, de lo que hacemos, ¿no? En ese sentido, Francisco de Vitoria, y permitidme la cuña, pero es así, creo que hay que ponerlo de manifiesto, tiene como misión y como visión la de acercar la justicia, ¿no? Y acercar la justicia, pues ¿cómo? Pues en los institutos, que creo que también habéis hablado de los institutos, de la gente joven, de la necesidad de que la gente joven entienda qué es lo que hacemos los jueces y qué es lo que hacemos por ellos también, ¿no?, como ciudadanos que son en formación. Unirnos, ¿no?, a la sociedad civil, decía David, ¿no? Pero hay algo también que es muy importante, que decía Vicente, creo que también conecta con esto, ¿no?, y que conecta con alguna intervención de alguno de los asistentes, que dice que promover este cambio, este acercamiento, también tiene que partir de los propios jueces, ¿no? Y eso pasa, yo creo que, por recuperar la ilusión. Esto lo has dicho tú, Vicente, varias veces, porque has visto, primera mano, como yo, que yo también he trabajado en la escuela judicial, la ilusión que traen los jueces. Claro. Y es una ilusión que además tiene un sentido como muy puro, ¿no?, muy esencial de lo que es para ellos ser juez y hacer justicia, ¿no? Exacto. Y que de alguna manera después como que vamos perdiendo, se va burocratizando, y también nos instalamos mucho pues en las carencias, ¿no?, que son evidentes, pero no solo hay carencias, sino que esas carencias no pueden explicar pues el trato que damos a las personas que no son responsables de esta falta de medios, sino que hay cosas que están en nuestra mano y que podemos hacer mejor, ¿no? Sí, sí. Por tanto, bueno, pues eso, impulsar, no desde la política, porque vemos que por ahí no vamos a tener como mucha sensibilidad ni mucha empatía con esto de lo que estamos hablando. Intentar cambiar la imagen de la justicia porque creemos en ella. ¿Y cómo se hace eso, no? Es decir, primero, ¿cómo nos ilusionamos? ¿Cómo nos volvemos a empoderar? Cuanto que nuestros representantes, significativamente el Consejo General del Poder Judicial, no nos representan, no nos sentimos representados, hay una desafección muy grande de la carrera judicial hacia ellos, por tanto tenemos que ser, no sé, nosotros los jueces, constituidos en asociaciones o no, los que de alguna manera impulsemos ese cambio, ¿no? ¿Cómo recuperar esa ilusión? ¿Cómo cambiar la imagen? ¿Cómo buscar esas sinergias para que podamos ir hacia otra justicia? Sí, colaborando con la sociedad civil, pero no sé si eso os ocurre algo más, que tomamos nota para implementar desde Francisco de Vitoria, seguro. Sí, yo creo que lo que no podemos esperar es que el Ejecutivo, el Legislativo dé la cara por la justicia, pues lo vemos todos los días, que lo que hace es todo lo contrario, sino echar a la justicia al pie de los caballos. O sea, por ahí no vamos. Y tampoco los representantes del Poder Judicial, creo que tampoco, como tú dices, hay mucha desafección y mucha separación de los jueces con el Consejo General del Poder Judicial. Pues cada juez hay que volver a intentar recuperar esa ilusión y volver a transmitir, y creo que lo ha dicho David, en esa sociedad civil, en esas charlas que se pueden dar en colegios, por todos los sitios, explicar que la justicia es importante y que se trabaja por ellos. O sea, la justicia no trabaja para... O sea, los jueces no trabajan para ellos, no trabajan por la justicia en general. O sea, el trabajo de la justicia es para los ciudadanos, para que los ciudadanos tengan esa protección que no han tenido en esta pandemia, por ejemplo. Entonces, eso es lo que el ciudadano tiene que ver al juez como el que le va a resolver su problema a él. No que el juez va a resolver el problema suyo del juez ensimismado, el juez en sí mismo, en sus cosas, no. Es eso, como que también, por supuesto, los jueces tienen que pelear por eso, por sus mejoras laborales, pero el juez tiene que vender que él es el que le resuelve los problemas a los demás, a los ciudadanos. Y que los ciudadanos así nos vean, así os vean. Totalmente. Desde luego no sé, yo del Ejecutivo, viendo las declaraciones últimas que hacen cada vez más, pues lo que hacen es desprestigiar la justicia. Y también lo decía
David, en fin, en cuanto se desprestigian las instituciones, nos estamos desprestigiando todo y nos estamos cargando el sistema. O sea, que eso no es positivo para nadie. Desprestigiar uno de los poderes perjudica a la sociedad entera. No perjudica a los jueces, perjudica a la sociedad. Así es. ¿Pensáis una de las preguntas que había hecho un asistente, un participante, era si pensáis que este desprestigio de la justicia, esta neutralización de la justicia en tiempos de pandemia y de fuera de ellos, tiene que ver con la distribución de las competencias sobre justicia que están ahora mismo, creo que lo decía Raimundo, pues en 3 instituciones diferentes, ¿no? Ministerio de Justicia, Consejo, comunidades autónomas y todos por uno y la casa sin barrero, no sé cómo se dice esto, ¿no? ¿Creéis que esto tiene algo que ver también, que influye en esta imagen negativa, ¿no? de la justicia? Sí, cuando se decretó el estado de alarma, las competencias en sanidad estaban transferidas, hay competencias en materia social que están transferidas y hay una serie de competencias, de 149 que están transferidas o que son exclusivas de las comunidades autónomas. ¿Qué es lo que ha sucedido cuando ha habido una situación de emergencia? Pues para eso estaba el estado de alarma, para canalizar en un solo ente todas las decisiones con el fin de llegar a soluciones prácticas, reales, y no hacer canales de poder y reinos de taifa. Bueno, el tema de las comunidades autónomas habría que verlo, habría que también replanteárselo, pero lo que sí tengo claro es que en materia de justicia, las comunidades autónomas, no sé cuál es el beneficio, sinceramente, que se obtiene de él. Y si a eso se le añade que por una parte está el Consejo del Poder Judicial como, entre comillas, nuestro representante, y el Ministerio de Justicia, que es el que le aprieta y le dice, no, si no hay dinero, no vamos a dar dinero, así que tranquilo, el palo y la zanahoria. Luego va a Justicia y te dice que no son ellos, que el problema es de Hacienda. En definitiva, una institución burocrática, estamos sometidos a un sistema de competencia burocrático que no dan soluciones, pero que plantean muchísimos problemas. Yo soy partidario de centralizarlo todo en un único órgano. Sí, yo también. A mí me parece que el Estado autonómico tiene mucha ventaja y algunas cosas son interesantes, pero desde luego a la justicia le ha aportado muy poco. O sea, esta distribución tan rara de competencias, esta estructura tan compleja, con funcionarios del Ministerio de Justicia, con funcionarios de la Junta, los medios materiales los pone la comunidad autónoma, luego aparecen los jueces, que es como un ente que aparece colocado en esa confluencia de dos administraciones, casi sin poder operativo sobre su burocracia. Yo creo que es una burocracia que no tiene sentido. Hay comunidades donde no tienen el LexNet y tienes que, para presentar una demanda fuera de las comunidades del LexNet, es un problema, o sea, tienes que buscar un procurador, bueno, una cosa complicadísima. Eso no tiene, o sea, que no esté todo centralizado. A mí me parece que en justicia es un error también esta distribución, estos reinos de esta fase. Tendría que ser una administración única. Sí. Yo creo que la pandemia es una grandísima oportunidad. Es decir, si alguien no tenía invisibilizado la justicia, de pronto la va a visibilizar. Si alguien no sabía lo que era la libertad o la daba por hecha, de pronto ya estamos viendo que no hay que darlo por hecho. Entonces, la pandemia, siendo una desgracia enorme y un drama, desde el punto de vista de la justicia, de los jueces, es una grandísima oportunidad para explicar a la sociedad la cantidad de cosas que puede perder de un día para otro, si no hay nadie que vigile. ¿Vale? Yo creo que no ha habido un caso práctico sobre la posible extralimitación del poder como lo hemos tenido en estos últimos 2 meses. Yo creo que a nadie se le va a olvidar. Entonces no hay que dejar pasar esta oportunidad dentro de su drama para explicar a la sociedad que la justicia somos todos y que nos afecta a todos. Y por lo tanto, ya que Netflix ha saltado a las calles, pues aprovechemos esa oportunidad pedagógica para ir a los institutos, para ir a los colegios, y realmente ahora mismo las emociones son fuertes y los cerebros se reblandecen cuando hay drama. Pues yo creo que es un momento ideal, se han abierto muchos foros para ocuparlos con un mensaje sobre la importancia bueno, no solamente de la justicia como un derecho, sino como un deber.
Yo creo que estamos maduros en ciertos aspectos para hablar de la emoción del deber, que es esa emoción del Quijote, ¿no? De la que has hablado antes, ¿no? La emoción que hace hacer justicia. Bueno, pues en lugar de que el ciudadano se considere un cliente, un consumidor como el que se le estropea un móvil, pues hay que entender que esto es algo de nuestra tribu, y la tribu ha quedado visibilizada con gente que no podía caminar por la calle, gente la que detenían por estar dando un paseo, no entre los motivos, o gente que sencillamente tiene una confusión enorme y está aceptando unas multas cuando no tiene que comer. Pues este momento único, ojalá sea único, pues no debemos desaprovecharlo. Exacto. Yo creo que la justicia, nos dicen que es un servicio público. No, no es un servicio público, es un Estado y una forma de ser que la tenemos que llevar todos dentro, efectivamente. Eso es la justicia. Sí, sí. Es algo diferente a la administración. O sea, la justicia no es un sector de la administración, es otra cosa por encima. Y por eso, y dentro de esa reforma, que yo digo que la reforma que tiene que venir no puede ser un parche, porque eso estamos en las que han hecho siempre. Y esto ya lo que ahora mandaré un artículo que escribí hace muchos años sobre la reforma de la justicia y la ciencia ficción. Una reforma de verdad, claro, pero de verdad es esto. O sea, cambiando la administración, cambiando que ya no haya comunidades autónomas por un lado, Ministerio de Justicia por otro, Poder Judicial por otro, sino que sea un ente el que agrupe todo, que sea lo menos burocrático posible y que sea un procedimiento lo más breve, lo más ágil y lo más simple para salvaguardar derechos, que en definitiva es lo que se pretende conseguir con la justicia, ¿no? Puedo decir, y esto lo digo yo ahora mismo, porque es algo que estoy como que lo he visto como claro, que actividades como esta y escucharos a vosotros, escuchar también a nuestros oyentes que están haciendo muchas aportaciones, esto recupera la ilusión. O sea, me estoy contestando la pregunta que antes había hecho, ¿no? De cómo recuperar la ilusión, recuperándola, pues abriendo pues, estos canales y estableciendo estas redes, ¿no? Que en definitiva es lo que tenemos aquí sobre la mesa y detrás, o sea, en el panel visible para mí, vosotros, y también detrás con nuestros asistentes, ¿no? Esto es recuperar la ilusión y esto sí que va cambiando las cosas, ¿no? Estamos llegando como a nuestra hora. Podemos continuar, si acaso, 5 minutos más, un poco para respetar los tiempos. Me gustaría mucho que hicieseis un resumen de vuestra propuesta. Yo he apuntado aquí algunas, pero las podéis como matizar, rechazar o hacer cosas distintas, ¿no? David dice que la pandemia ha de verse como una oportunidad porque ha visibilizado la justicia y, por tanto, su valor y su importancia, ¿no? Aprovechémosla. Raimundo decía que la justicia la llevamos todos dentro, ¿no? Que la justicia es mucho más que una administración, ¿no? De hecho, Vicente decía que la justicia está por encima de la administración, de la burocracia, ¿no? Y que cualquier reforma de verdad ha de ir encaminada en ese sentido, ¿no? Había una asistente que decía algo que también me parece que es muy valioso, ¿no? Y que entronca con todo lo que hemos estado hablando, que es la justicia no puede perder la humanidad. Creo que decía que lo había dicho David, bueno, efectivamente de alguna manera ha sobrevolado durante todas nuestras intervenciones. ¿Qué queréis? ¿Cómo os gustaría cerrar? ¿Con qué propuesta? ¿Qué mensaje? Si queréis, mantenemos el orden. David. Sí, yo termino diciendo que cualquiera que haya... Me gustan los westerns. Me gustan los westerns. Los westerns son muy interesantes porque son son películas morales. Son películas sobre la justicia. Digamos que retiran todos los elementos que, digamos, son muy austeros en su presentación, pero al final hay un drama de justicia, ¿no? Hay una injusticia y alguien que se comporta honorablemente y alguien que defienda al débil, siempre es igual, es el mismo esquema, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es muy natural en todas las personas entender lo que es la justicia, pero como nadie se lo ha explicado y nadie ha hecho ese esfuerzo, pero si hacemos eso, con 4 charlas y 3 programas y 7 iniciativas, de verdad que existe un potencial enorme en cada persona para entender lo que es justo, porque sencillamente hemos llegado hasta aquí
como animales sociales, y no existe el animal social, como mencionaba creo que Vicente y Raimundo, sin una consideración sobre lo que está bien y lo que está mal. De acuerdo. ¿No? Vicente. Venga, pues bueno, me ha gustado lo que ha dicho David, que dice que le gustan los jueces. A mí me gustan los jueces también. Yo creo que lo veo hasta guapo. Yo creo que los jueces son gente guapa. Pero me gustan los jueces de la escuela judicial. Me gustan los jueces del día de la entrega de despacho. Me gustan los jueces que se van a un mal destino, que se van al Quinto Pino de España cobrando un sueldo normalito, sin medios materiales, con un ordenador viejo y sin tener medios, y sin embargo no van a tener más ilusión en su vida. Esos son los jueces que me gustan. No me gustan los jueces que ya se han burocratizado, se amparan y se esconden en lo mal que va la justicia, en que no hay medios materiales, que tal, que la culpa es del Ejecutivo, del Legislativo, que todo eso es verdad, todo eso es verdad. Pero dentro de ese sistema malo que tenemos, se pueden hacer cosas buenas. Y de hecho hay muchos jueces que hacen las cosas muy bien dentro de ese mal sistema. Y hay jueces pues, que se dejan llevar más, el sistema es malo, pero dentro del sistema malo hay jueces que lo hacen muy bien. Entonces, bueno, ese es el juez que todavía mantiene algo de ilusión. Que yo entiendo la desincentivación, vamos, que soy la desmotivación, la falta de incentivo, está totalmente justificado. Pero ya entonces ese juez ya no me parece tan guapo. Me gusta el guapo, me gusta el de la entrega de despacho, el del auditorio en Barcelona. Muy bien, Raimundo. Bueno, yo no sé si me estoy quedando sordo porque también oí eso de me gustan los jueces, pero luego oí me gustan los westerns. Yo es que no sé. No, me gustan las dos cosas. Bueno, pues nada, resumiendo, a ver, llegar hasta aquí, hasta el siglo XXI en Occidente, con los derechos y libertades que tenemos, que han costado mucho tiempo, muchos años, muchos muertos y muchos sacrificios, que lo debíamos cuidar, que lo debíamos mimar, y eso le corresponde a cada uno y a la justicia. Creo que teníamos que tener el convencimiento moral, todos los ciudadanos y sobre todo las nuevas generaciones, de que la justicia es esencial, que los derechos son nuestra vida, los derechos nos han hecho al hombre más moderno, al hombre y a la mujer, no sé, más justo y sobre todo más solidario, y que nos vamos a morir. Y como nos vamos a morir, lo importante es que el periodo que se llama nacimiento y muerte sea lo mejor y tengamos felicidad entendida, como decía al principio, como ausencia de dolor. Y no existirá dolor si vemos una sociedad justa en la que se respetan esos derechos, esas libertades, y existe un poder que lo tutela y que sabemos que está ahí al lado. Bueno, realmente agradecida y emocionada de este primer webinar, que yo concluyo como los jueces somos guapos. Vamos a ver si nos contratan en algún western y ya de paso hacemos carrera también cinematográfica y vamos a ser felices, ¿no? Y vamos a ser felices y vamos a ser buenas personas y buenos profesionales y vamos a mantener la ilusión. Y eso ha sido muy fácil con vosotros, con todos los asistentes que habéis estado con nosotros ahí haciendo aportaciones y escuchándonos con tanto interés, y con mis compañeros de seminario, ¿no? Muchísimas gracias. Espero que sigamos haciendo pedagogía juntos pronto, a ver si podemos hacerlo. Muchas gracias. Gracias a todos. El próximo jueves a la misma hora tendremos otro webinar, de lo cual seréis convenientemente informados. Tranquilos, el lunes sale, ¿vale? Un abrazo a todos, cuidaros. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.